Hola chicos, buenos días, reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de nosotros, los maestros de escuela dominical, y el día de hoy estamos muy felices de poder encontrarnos con ustedes por medio de este programa por las redes sociales, en el caso de Facebook. En este día vamos a iniciar con nuestro programa, un programa que hemos preparado con mucho amor para cada uno de ustedes, la bendición de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer mediante nuestra oración. Para eso les voy a pedir que desde su casita nos acompañen en esta oración. Yo voy a orar, pero ustedes desde su casita nos acompañan. Así que les voy a pedir que junten sus manitos, cierren sus ojitos y vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este día que nos das, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad, Padre, de poder llegar a nuestros niños, Señor, con nuestro programa del día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder presentar tu palabra como verdad, Señor, aquella palabra, Señor, que está centrada en tu Hijo Jesucristo, Padre, y que nuestros niños puedan entender, Señor, que todas las historias que nosotros contamos no solamente son historias, Señor, sino que demuestran tu gran amor, Señor, demuestran tu misericordia para con cada uno de nosotros al mandar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Te damos gracias por el don inefable, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso, Padre, pero también eres un Dios santo que odia el pecado, Señor. Y en esta mañana te pedimos por la vida de cada uno de nuestros niños, Señor, por la vida de cada uno de nuestros maestros, Padre. Sé tú trabajando en sus corazones, sé tú obrando en sus vidas, Señor, y que tu palabra en esta mañana sea expuesta, Señor, con la verdad. Te damos gracias una vez más, Padre, y bendice el programa del día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con la alabanza. Y para el día de hoy vamos a cantar un primer corito titulado Hay una puerta. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único camino, la única forma de poder ser salvos, de poder encontrar la salvación. La pregunta es la siguiente: ¿en dónde estás tú? ¿En el camino correcto o en el camino incorrecto? Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es un día para que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y tomar ese único camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Así que acompáñame desde tu casita a entonar el siguiente corito. Chicos, gracias por acompañarnos en esta alabanza a nuestro Dios. Y ahora vamos a iniciar con nuestro tiempo para la enseñanza. Si aún no tienes tu Biblia en la mano, ve corriendo a traerla porque es muy necesario para poder aprender algo más acerca de nuestro Dios. Para el día de hoy tenemos un programa muy bonito preparado para ustedes, pero ustedes nos van a ayudar a saber el personaje de quien hablaremos el día de hoy. Para eso te vamos a hacer una adivinanza. ¿Estás preparado para oírla? Muy bien. La adivinanza de nuestro personaje el día de hoy es el siguiente. Mi papá me regaló un hermoso abrigo hecho de muchos colores diferentes. Mis hermanos me vendieron como esclavo. Yo amaba a Dios y Dios perdonaba mis pecados. ¿Quién soy?
Una vez más, mi papá me regaló un hermoso abrigo hecho de muchos colores diferentes. Mis hermanos me vendieron como esclavo. Yo amaba a Dios y Dios perdonaba mis pecados. ¿Quién soy yo? ¿Ya lo tienes? ¿Adivinaste el nombre del personaje de nuestra historia? ¿Aún no? Muy bien, te voy a dar otra pista. A continuación se van a presentar algunos iconos que describen nuestra historia para el día de hoy. Obsérvalos atentamente a ver si descubres de quién hablaremos el día de hoy. ¿Ya lo tienes? ¿Tienes la respuesta? Muy bien, el día de hoy hablaremos acerca de José. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle pase a nuestra hermana Roxana, que trae la enseñanza el día de hoy. Hola niños, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y ha llegado un tiempo muy especial para poder aprender mucho más acerca de la palabra de nuestro gran Dios. Ya hemos visto las semanas pasadas acerca de la historia de la humanidad, cómo inició la historia de toda la humanidad y qué es lo que ocurrió antes que Dios creara todo el universo. Asimismo vimos la historia de Adán y Eva, la caída de ellos, cómo cometieron pecado y a causa de ellos vino una maldición a toda la humanidad. Sí, niños, la muerte eterna. Pero también vimos la promesa que Dios hizo tanto a ellos que iba a enviar de su simiente un Mesías, un libertador, un salvador. Y a la vez vimos la historia de Noé, vimos también la historia de Abraham, ¿es verdad, niños? Vimos también la historia de Isaac. Y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Para ello voy a querer que vayas corriendo por tu Biblia y vayas por una libretita de apuntes y un lapicerito para que puedas apuntar cada uno de los versículos que en este momento vamos a aprender. Como verán, estoy rodeado de... ¿Alguien puede identificar dónde estaré? Sí, niños, me encuentro en Egipto. Sabemos que en la Biblia narra muchas historias bíblicas. Hay muchas historias bíblicas de sucesos que ocurrieron en este lugar, en Egipto, en este país. ¿Saben, niños? Y de eso se va a tratar la lección también del día de hoy. Hubo un pueblo también que llegó a parar en Egipto y fue esclavizado en esta nación. ¿Alguien recuerda de qué pueblo me estoy refiriendo? Sí, al pueblo de Israel. Pero ¿cómo el pueblo de Israel llegó a parar en Egipto? Y vamos a aprender mucho más qué es lo que quiere la Biblia enseñarnos el día de hoy. Y el tema del día de hoy se trata de el drama de la vida de José. Sí, el personaje principal que vamos a hablar el día de hoy es acerca de José. Y esta historia se encuentra en Génesis capítulo 37 al 50. Con la historia de José es como culmina el libro de Génesis, niños. Pero vamos a recordar un poco qué es lo que ocurrió antes. Como vimos la semana pasada, Dios permitió que Isaac conociera a su esposa. Su esposa se llamaba Rebeca. Y Rebeca e Isaac no podían tener hijos. Ellos ya eran unas personas muy adultas, muy ya de demasiada edad. Así como su padre Abraham, que tampoco podía tener hijos, su mujer. Rebeca de la misma manera, no podía tener hijos. En cierta oportunidad, Isaac ora a Dios y le pide que por favor le pueda dar un hijo. Y saben, niños, Dios respondió a la oración de Isaac y permite que su mujer Rebeca pueda tener un hijo. Y sabe, la gran sorpresa que se dieron los dos fue que Rebeca concibió dos bebés en su vientre, niños. De su vientre iban a haber dos grandes naciones. Uno de ellos, de los hijos, se iba a llamar Esaú y el otro hijo se iba a llamar Jacob.
Saben, niños, en las noches, durante el día, los bebés que estaban en su vientre se movían y había complot con los bebés. Y eso le apenaba a Rebeca. Y ella en cierta oportunidad ora a Dios y le dice qué es lo que está ocurriendo con su vientre. ¿Cómo es posible que haya esa enemistad aquí dentro de su vientre? Y Dios le aparece en sueño y le dice a Rebeca que de su vientre iba a concebir 2 grandes naciones, que el mayor iba a servir al menor y que la promesa que Dios había hecho a Abraham y Isaac iba a caer en el último hijo, que sería Jacob. Y fue así que, cumplido el tiempo de su alumbramiento, nacieron sus 2 hijos. El primero de ellos fue Esaú. Nació así Esaú, velludo y pelirrojo, mientras que Jacob nació allí rubio, lampiño, sin ningún vello. Lo curioso es que al nacer Jacob nació cogiéndole el piecito de su hermano, y por eso también le pusieron el nombre de Jacob. Pasaron los tiempos y Esaú se convirtió en un hombre que era cazador, dedicado al campo, a cazar animales, mientras que Jacob se dedicó a todas las cosas de casa. Posiblemente ayudaba también a su mamá en las cosas de casa. Aprendió muchas de las cosas que Esaú no sabía. Pudo haber aprendido quizá a leer, escribir. En cierta oportunidad, dice la Biblia que Esaú estaba muy hambriento porque venía de la cacería. Entonces, al encontrar a su hermano que estaba haciendo sus ricos guisantes, sus ricos legumbres rojos, ese rico lo veía, le dijo que por favor le pueda dar un poco a él de comer. Pero saben, niños, Jacob, muy astuto, él sabía que el ser el primer hijo tenía beneficios y era el tener toda la heredad de su padre. Entonces le dice a Esaú que le iba a dar el plato de lentejas a cambio de que si él le daba su primogenitura. ¿Y qué creen que pasó con Esaú? Esaú menospreció su primogenitura y vende su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. ¿Saben, niños? La Biblia dice también que para ese entonces ya Isaac y Rebeca eran muy viejitos. Isaac ya no podía ver, era un hombre anciano y ya quería él dar la bendición a su hijo mayor para que él heredara todo. Y le dice en secreto a su hijo mayor que vaya a la cacería, que prepare un rico potaje para él y él le iba a dar la bendición a él. Pero saben, niños, Rebeca escucha eso y va corriendo y le dice a su hijo Jacob lo que había acontecido. Y le dice que se disfrace de Esaú, que todas las consecuencias, si es que Isaac se enterara, ella asumía toda la responsabilidad. Y fue así, niños. Fue de esa manera como Jacob toma el lugar de su hermano, prepara un rico potaje. Su mamá le prepara un rico potaje, así como preparaba Esaú a su padre. Le prepara y le viste de pieles. Le viste de pieles para que él vaya a su padre. Y cuando éste va a su padre se extraña porque escucha la voz de su hijo Jacob. Pero al olerlo y al tocarlo, él dice: tú eres mi hijo Esaú, porque puedo oler tu aroma, que es de cacería, ahí el aroma de caza, del bosque. Y entonces él confiadamente cree en lo que estaba pasando,
cree que él era Esaú. Y bendice Isaac a su hijo Jacob pensando que era Esaú. Y le dice que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y que su hermano iba a servirle, que él iba a ser bendito toda su generación. Y le entrega todo lo que le pertenecía a Esaú, a Jacob, sin saberlo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Quizá unas 2, 3, 4, 5 horas. Cuando Esaú vuelve de la cacería y le trae la comida a su papá. Y ahí Isaac se da cuenta ya de lo que había acontecido. Y Esaú le dice: ¿no tienes ninguna bendición para mí, acaso, padre? ¿Solamente tienes una sola bendición? Y su padre le dice que ya había bendecido a Jacob en su lugar. Pero la bendición que le da es precisamente también que iba a ser su descendencia grande, pero que él iba a servir a su hermano menor, que iba a servir a Jacob. Terminando de dar la bendición, Esaú se llena de ira y va y quiere atrapar, matar a Jacob por lo que había hecho. Y fue allí donde Jacob empieza su travesía en huir de la tierra de su padre. Se va a la tierra de Aram y se va corriendo, mientras que Esaú iba corriendo detrás de él. Fue allí donde Jacob, allí ya corriendo, ocurre algo sorprendente, niños. ¿Y saben qué es lo que ocurre, niños? En la noche ya Jacob estaba muy cansado por toda la travesía que había ocurrido. Fue allí que Jacob se recuesta sobre una piedra que encontró allí en medio del camino. Y en la noche tuvo un sueño. Y el sueño empezó él a ver una escalera que tocaba la tierra hasta el cielo. Vio el trono de Dios y cómo ángeles subían y bajaban de ahí. Fue allí que en ese momento, cuando él estaba soñando eso, Jacob se levanta. ¿Y saben qué hacen, niños? La piedra donde estaba recostado, él unge con aceite y dice: ciertamente este es un lugar sagrado, y llama a aquel lugar Betel. Nosotros sabemos que Betel significa casa de Dios, y allí es donde él le dice a Dios que si él prosperaba su camino, que si Dios cuidaba de él y prosperara el hecho de llegar sano y salvo a la tierra que estaba en su destino, él iba a seguirle, él iba a creer en el Dios de su padre Abraham e Isaac. ¿Y qué creen, niños? Así fue. Dios prospera su camino y permite que Jacob vaya y conozca y vaya a morar justo donde vivía Labán, que era también pariente de la familia de Abraham. Y ahí es donde él conoce a sus esposas. Jacob tuvo 2 esposas, niños, pero primero él conoce a Rebeca y se enamora de Rebeca. Jacob se casa, aparentemente se está casando con Rebeca, pero en la noche su padre Labán le tiene una sorpresa a Jacob. En vez de darle a su hija Rebeca, le da a su hija Lea. Lea era la mayor. La Biblia nos narra que Lea tenía ojos delicados, mientras que Rebeca era una mujer muy hermosa. Empezó una enemistad entre estas 2 hermanas. Y saben, niños, Jacob trabajó otros 7 años más por Raquel. En total trabajó 14 años por ambas, tanto por su hija Lea, porque él pensaba que le iban a dar a Raquel, y después nuevamente trabajó otros 7 años por Raquel. Y esta es la línea genealógica de los hijos de Jacob. Con Lea tiene 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón,
Con Raquel tiene a José y a Benjamín. Con Zilpa tiene a Gad y a Aser. Y con Bilha tiene a Dan y a Neftalí. Zilpa era la sierva de Lea y Bilha era la sierva de Raquel. Y sabemos que hoy día vamos a estudiar acerca de José, y sí, su madre era Raquel y su hermano de José era Benjamín, ¿no? Aquí tenemos otra figurita de los hijos de Jacob. Aquí vemos a los hijos de Lea, los hijos de Raquel, los hijos de Zilpa y los hijos de Bilha. ¿Saben, niños? Después, cuando ya Jacob quiere regresar allá a su tierra, porque Dios le dice que regrese también, él también regresa, ocurre también otro evento similar a lo que ocurrió antes de llegar a Harán. Jacob lucha con un ángel de Dios. Y saben, en la Biblia dice que él salió victorioso en esa lucha y pidió que el ángel le bendiga. Le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y fue allí, es como Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Desde ese entonces, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y ahí es donde inicia, niños, la historia del pueblo de Israel. Todos los descendientes de Jacob vendrían a ser hijos de Israel. Fue ahí que aconteció que cuando Jacob se encuentra con su hermano, se reconcilian. Ocurre una serie de eventos para este encuentro, que no lo voy a mencionar en este momento, sino que más adelante, quizá en otra oportunidad, voy a poder mencionarlo. Vamos a correr porque vamos ahora sí a entrar a la historia del personaje del día de hoy. Cuando ya nace su último hijo, su nombre fue de Benjamín, ahí es donde muere Raquel. Raquel era la mujer favorita de Jacob, y cuando muere Raquel, ella suspira el nombre que quería poner a su hijo, que era Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob cambia ese nombre a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Ahora sí, niños, vamos a iniciar con las preguntas que van a envolver la lección del día de hoy. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿estuvo bien que Jacob tenga más de una esposa? ¿Habrá estado bien que Jacob tenga más de una sola mujer? ¿Ustedes qué opinan, niños? ¿Habrá estado bien? Definitivamente no. Dios instituyó el matrimonio entre una mujer y un solo hombre. La caída del hombre en el huerto del Edén distorsionó el mandato de Dios. En Génesis 2, 21-22 dice que Dios tomó a la mujer. Tomó una costilla del hombre y formó a la mujer, ¿no? Y le entregó al varón. Y el varón, al verlo, dijo: esta sería llamada varona, porque es sangre, carne de mi carne, hueso de mis huesos, porque del varón fue tomada. Y así es como instituye Dios el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Lamentablemente, Jacob, en su pecado, no obedece a este mandato. Y como les dije, vamos a hablar acerca de José. ¿Saben, niños? En este momento también vamos a hablar acerca de algunas comparaciones entre la vida de José y la vida de Jesús. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, desde mucho antes de la creación del mundo, Él ya había hecho ese pacto de la redención con Dios, con su Padre, que Él iba a venir. Pero es curioso cómo Dios nos permite dar un bosquejo de las cosas que
van a ocurrir con el Mesías más adelante. Y nos muestra también acerca de eso con la vida de este joven. José era muy odiado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos. La Biblia dice en Génesis 37 del 2 al 4 que sus hermanos le tenían mucha envidia porque su padre le había hecho una túnica de colores. Ahí en su vejez, Jacob le hizo, Israel, ¿no? Le hizo una túnica de colores a su hijo José. ¿Estuvo bien? La segunda pregunta. ¿Estuvo bien que Jacob amara más a José que a sus demás hijos? ¿Ustedes en qué creen, niños? ¿Creen que estuvo bien? ¿Habrá estado bien que Jacob amara más a José que a sus 2 hijos? Y la respuesta también es no. No está bien que Jacob amara más a José que a sus 2 hijos. Los padres deben amar por igual a todos sus hijos. En esto Jacob no actuó con justicia y eso le trajo amargas consecuencias. Lamentablemente, a causa del favoritismo de Jacob para con José, sus hijos empezaron a sentir que su padre no les daba importancia y empezaron a envidiar a José. ¡Qué hermosa! ¿Cómo habrá sido esa túnica de colores? ¡Qué bonito! Aquí hay un dibujo ahí semejante a cómo habrá sido. Y sus hermanos empezaban a murmurar de él. Y algo ocurrió también con José. José empezó a tener una serie de sueños que Dios permitió que José pueda tener. Entre esos sueños, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, como unos hatos, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Eso se encuentra en Génesis capítulo 37, versículo 5 ahora. Luego tuvo otro sueño José. En el otro sueño, él soñó con el sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Cuando él cuenta esto a su padre y a sus hermanos, su padre, Israel, Jacob, le reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos y nos inclinaremos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos tenían envidia, pero su padre reflexionaba solo sobre lo que él había dicho. Y eso también lo encontramos en Génesis 37, versículo del 9 al 11. Y estos sueños que Dios permitía que José tuviera era para que él más adelante se diera cuenta que todo lo que él iba a ocurrir, que le iba a acontecer, que le aconteció, tenían un propósito. Tercera pregunta, niños. Ya dijimos 2 preguntas, ahora la tercera. ¿Estará bien creer en sueños? Hermana Roxana, José tuvo sueños y Dios le habló a través de sus sueños. Ahora actualmente, ¿estará bien creer en los sueños? ¿Dios me hablará a mí a través de los sueños? ¿Saben, niños? Si nosotros vamos a creer en los sueños más que en las escrituras, realmente vamos a estar en un gravísimo error. Por eso en este momento mi respuesta va a ser no. Nosotros ahora contamos con la palabra de Dios, que es completa y suficiente para conducir nuestra vida en rectitud ante Dios, cosa que no gozaron los antiguos, nuestros antiguos ancestros, nuestros antiguos padres de la fe. Y Dios se los manifestaba a través de diversas maneras, ¿no? A través de sueños, a veces se le aparecía en visiones, en diferentes maneras, ¿no? Ya no estamos en el tiempo en que aún la Biblia se está escribiendo. La Biblia ya está escrita, ya está completa. Dios ya no se manifiesta de esa manera. Ahora sí, vamos a hacer las comparaciones entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera comparación que vamos a ver,
que es realmente sorprendente es desde el inicio, ¿no? Jacob envía a José a buscar a sus hermanos. Los hermanos de José habían ido a Siquem y Jacob le dice que vaya allá a sus hermanos y que vaya a supervisarlos y vea qué es lo que están haciendo, cómo están tratando el rebaño, que le traiga las noticias. Y como sabemos, José se va, ¿no? José va a ver qué están haciendo sus hermanos. De la misma manera, el Mesías es enviado por el Padre, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De la misma manera, Dios envía a su Hijo aquí al mundo. Otra comparación que podemos ver entre la vida de José y Jesucristo. José no es bien recibido por sus hermanos. Cuando sus hermanos lo ven a José, que estaba desde lejos, en vez de ir y abrazar a su hermano o decir, hermano, ven, estás cansado durante todo el viaje, ellos van y planean matarlo. Fue allí cuando Rubén dice que no derramen sangre inocente, no sangre de su hermano, que lo echen al pozo y no le pongan mano encima. Se trató de lavar las manos. Saben, los hermanos de José le quitaron su túnica que llevaba y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Qué triste habrá pasado, ¿no?, esa situación, José. Qué difícil situación. De la misma manera, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no fue aceptado por su pueblo. En Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lamentablemente, cuando Jesús venía siempre a Jerusalén a hablar a los judíos acerca del reino de los cielos, ellos simplemente empezaban a querer planear en cómo matarle. Ellos se llenaban de ira con todas las cosas que Jesús les decía y siempre planeaban matarle. Otra comparación que podemos ver entre Jesús y José es que ambos fueron vendidos como esclavos, ¿no? Hay una gran diferencia entre José y Jesús, porque José fue vendido como esclavo y bueno, a Jesús lo traicionó Judas, y también a precio de monedas de plata, ¿no? José es vendido como esclavo por sus hermanos. Como vemos, ellos por consejo de Rubén no lo mataron, pero Judá dijo, hay que venderlo, ¿no? Y lo vendieron en manos de unos ismaelitas. Ismaelitas eran descendientes ¿de quién? ¿Recuerdan? Sí, de los hijos de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac y Ismael. Los venden a José en manos de los ismaelitas, a cambio también de 20 monedas de plata. José es traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Esta imagen, por ejemplo, aquí nos muestra, ¿no?, el camino, una de las trayectorias que pudo haber pasado José. De la misma manera, el Mesías se hace esclavo por nosotros, ¿no? Él mismo voluntariamente se hizo esclavo a causa de nosotros. Él como siervo se humilló a sí mismo para poder venir y mostrarse como ofrenda de nuestro pecado. También vemos que Jesús es traicionado a precio de esclavo. Era una costumbre pagar 30 piezas de plata, ¿no? El dueño tenía que pagar. En caso que el siervo cometiera algún delito, el dueño tenía que pagar este precio, ¿no? Eso lo encontramos en las leyes que Moisés había implantado también al pueblo de Israel en Éxodo 21:32, ¿no? Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado, ¿no? Y vemos que de la misma manera Judas traiciona a Jesús y lo vende por 30 piezas de plata, ¿no?
30 ciclos de plata. También tenemos otra comparación. Jacob recibe la noticia falsa de la muerte de José. Cuando Jacob se entera de esto, es muy lamentable, porque la Biblia dice que él se rasga las vestiduras y se pone de cilicio, ¿no? Sus hermanos tuvieron que matar a un inocente para poder poner la sangre de un animalito inocente para poder manchar las vestiduras de José y así decirles a su papá que había sido muerto por un animal salvaje. Y Jacob lo creyó. Y saben, niños, de la misma manera, la ley antiguamente decía que era necesario que un inocente muriera a consecuencia del pecado, para remisión de pecados, ¿no? Pero este animal se hacía siempre insuficiente, el pago era insuficiente con la sangre de este cordero, porque nuevamente la gente tenía que volver a hacer los sacrificios. Cada vez que pecaban, volver a hacer un sacrificio, pecaban, volver a hacer un sacrificio. En cambio, con Jesucristo la cosa cambia, todo cambia. Jesucristo es el sacrificio por excelencia, es la ofrenda agradable y grata delante de Dios. Fue el único sacrificio que Dios lo hizo acepto, eterno delante de Él. Ya nadie tiene que volver a hacer sacrificios. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Y la cuarta pregunta: ¿terminó allí la historia de José, niños? ¿Habrá terminado allí la historia de José? Ya estamos casi culminando. ¿Habrá terminado ahí la historia de José? Y no, niños, de manera rápida voy a hacerles un recuento de lo que pasó con José después que fue vendido por sus hermanos. La Biblia nos dice que la historia de José continúa, no termina allí. José es calumniado y llevado a la cárcel. La Biblia nos dice que primero fue a parar como siervo de Potifar, que era el encargado de la guardia real, ¿no? De la cárcel, de todas las cosas que encomendaban la milicia para el faraón. No solo de la cárcel, sino también era como su oficial principal, ¿no? Del rey. Y fue calumniado allí. La mujer de Potifar puso los ojos en José. José huye de la tentación y estando en la cárcel, allí Dios le prospera a José en la cárcel, y el carcelero le pone como segundo en la cárcel, ¿no? Él era el primero, el carcelero, y a José que administre todos sus bienes en la cárcel. También vinieron aquí a parar dos hombres que eran siervos del rey, uno el copero y otro el panadero. Y José pudo interpretar los sueños que ellos tenían a la perfección. De la misma manera, Faraón tuvo dos sueños que no le dejaban dormir. El sueño de las vacas gordas y vacas flacas, el sueño de las espigas hermosas y preciosas, y las espigas que estaban marchitas, que se comían a las espigas que estaban buenas, y de la misma manera las vacas flacas que se comían a las vacas gordas. Este sueño no le dejaba en paz a Faraón, y cuando Faraón llega a sus oídos que en la cárcel había un hombre que sabía interpretar los sueños, sabemos que el copero del rey pudo contarle esto porque había estado en la cárcel, y José le había revelado su sueño. Dios le da sabiduría a José para poder interpretar este sueño. Y saben, niños, Dios estaba advirtiendo a Faraón que iba a haber una gran hambruna en toda la tierra, que iba a haber escasez durante 7 años, escasez que ninguna abundancia que iba a haber antes podía compararla. También le dijo que antes de esa escasez iba a haber una abundancia de 7 años.
Y ellos dijo, pero ¿cómo es posible si el Nilo nos da todas las cosas, todo lo que tenemos, todas las bendiciones? Nuestros dioses no nos pueden dejar. ¿Cómo es esto posible? Y José le aconseja a Faraón que escoja a un hombre y le ponga en un cargo para que se haga cargo de este tiempo de abundancia y escasez. Que este hombre se encargara de guardar el trigo que se almacenara durante este tiempo de abundancia. Y este trigo iba a servir para el tiempo de escasez. Y así es como Faraón, Dios pone gracia a José y Faraón le hace gobernador de Egipto. Saben, niños, José salva de hambre a muchos pueblos, no solamente a las naciones alrededor, sino también a su mismo pueblo. Dios le pone en esa posición. Dios permitió que José pasara todo lo que pasó para que él pudiera ser de bendición a mucha nación. Y saben, tuvo que llegar el día en que sus hermanos vendrían a Egipto. Y así fue. Llegó ese día. Y José prueba a sus hermanos. ¿Por qué José prueba a sus hermanos, hermana? ¿Por qué tenía que probar José a sus hermanos? Y la Biblia nos dice que él quería averiguar si sus hermanos se habían arrepentido de todo el mal que le hicieron antes de descubrirse a ellos. José quería saber si todo este tiempo sus hermanos se habían arrepentido de lo que habían hecho. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 44. ¿Saben? Antes lo que José no sabía era que algo había pasado en el corazón de sus hermanos en todo este tiempo. Cuando José es vendido como esclavo y Jacob pensaba que estaba muerto, Jacob se llena de luto y ya su vida no volvió a ser la misma de antes y se había aferrado a Benjamín. Entonces Judá, antes de partir, él le dice, que si algo le pasaba a su hermano Benjamín, él iba a ser responsable, Cuando José ve a sus hermanos, les dice, ustedes son espías y vienen aquí a espiar la tierra. Le dicen, dejen a uno y váyanse ustedes, Y sus hermanos le dicen, no, nosotros somos 11, uno se quedó con mi padre. Entonces ahí es donde José manda a llamar a Benjamín. Y para traer a Benjamín es cuando Judá da garantía a su propia vida a cambio de Benjamín. Y saben, niños, también la Biblia dice que cuando ellos retornan nuevamente a Egipto, José les prueba, Y aquí lo vimos en esta imagen, les prueba. Llega, les da un banquete para que ellos cenen con él. Sabemos que los judíos no podían cenar comer junto con los egipcios, era una abominación para ellos, pero José lo hace porque precisamente él no era egipcio, pero les pone a prueba y pone su copa que él tenía en el saco de Benjamín. Y les dice que dejaran a Benjamín y que se vayan ellos. Y ahí es cuando Judá le ruega a José, por favor, José, por favor, él no sabía que era José, por favor, Safnafpanea, porque así se llamaba José, por favor, gobernador, por favor, yo voy a ser tu siervo, deja a mi hermano Benjamín, yo voy a ser tu siervo, porque si no le llevo a Benjamín, a mi padre, él va a morir. Y yo soy responsable de la vida de Benjamín. Tómame a mí en su lugar. Cuando José escucha todo esto, él no puede soportarlo. Él se da cuenta que algo había cambiado en el corazón de sus hermanos, que ellos ya no eran los mismos que antes, Y ahí es donde José se revela a sus hermanos, se descubre a sus hermanos y les dice que él era José, que no tengan miedo. Todavía vive mi padre,
pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónicos delante de él. Y José les dijo: acérquense a mí ahora. Y ellos se acercaron y le abrazaron. Yo soy José, que ustedes vendieron de Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, pues para preservar sus vidas Dios me envió delante de ustedes. Y fue así, niños. Y la sexta pregunta y la última pregunta, niños, que ya estamos terminando nuestra lección, nos dice así: ¿por qué sufrió José? Y ya lo respondimos. José explica a sus hermanos que todo fue un plan de Dios, que todo fue un plan para bendición. Dios había permitido que José pasara todo ello para preservar la vida de su pueblo, del pueblo de Israel, de la descendencia de la cual iba a nacer la simiente, el Mesías, el Salvador del universo. Eso también explica el sufrimiento del Mesías. También es para bendición, para nuestra bendición. Así como él, como José, ¿no? Su sufrimiento fue para bendición. El sufrimiento del Mesías no solamente es para bendición de una sola nación, sino para toda la humanidad. Es una bendición que sobrepasa los límites que solamente tenían las bendiciones del pueblo de Israel. A través de Jesucristo, esas bendiciones están para toda la humanidad. Y ahí es donde ocurre el encuentro de José con su padre. Ahí es cuando Jacob dice: ahora puedo morir, porque mis ojos han visto, te han visto, ¿no? Vieron a José. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Habrá sido realmente muy hermoso, niños. ¿Te imaginas pasar casi toda tu vida lejos de tu mamá, lejos de tu papá? Ellos quizá pensando que has muerto y tú has sido secuestrado, pero Dios permite que puedas liberarte de ese secuestro y estar en encuentro con tu padre o tu madre. ¡Qué bendición! De ese gozo se llenó Jacob al ver nuevamente a su hijo José. Y fue allí, niños, donde José trae a su padre y a su familia a la tierra de Egipto. ¿Saben, niños? Allí es como fue el pueblo de Israel a habitar Egipto. Desde ese momento, no antes, no después. Fue en ese momento cuando el pueblo de Israel pisa la tierra de Egipto y habita en la tierra de Egipto. ¿Saben? Así como Egipto para ellos fue la ciudad de esperanza, de supervivencia, porque ya estaban pasando el tiempo de hambruna y realmente no tenían esperanzas de vida. Egipto fue para ellos esa ciudad de bendición. ¿Saben, niños? De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos lleva a una ciudad celestial. Él está preparando moradas para cada uno de nosotros arriba en los cielos, la Nueva Jerusalén. Y esa no es una morada que sea efímera ni pasajera, no es una morada que lo tendremos unos cuantos años y ya, sino es una morada de una bendición eterna, una morada celestial eterna, donde estaremos con Él para toda la eternidad. Nosotros al lado de Él por toda la eternidad, niños. Eso es la bendición grande que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, niños, espero que hayan podido entender la lección del día de hoy. Realmente yo he aprendido mucho en esta lección. He podido comprobar y ver que las promesas de Dios se hacen visibles y se cumplen en su tiempo, y las pruebas siempre ayudan para bien. Cuando tenemos dificultades, problemas, no lo veamos que todo está perdido, sino que Dios siempre tiene un propósito. Y en la Biblia también nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y solo para aquellos que son sus hijos, aquellos que le aman de todo corazón. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón, niño? Espero que sí. Nos vemos la próxima semana. Que nuestro amado Dios les bendiga. Ahora sí doy paso a mis demás hermanas que tienen el resto de la lección.
Muy bien, muchas gracias hermana Roxana por la hermosa enseñanza del día de hoy, que estoy muy seguro que nos ha traído grandes enseñanzas. El día de hoy aprendimos sobre la historia de José y también conocimos el nombre de todas las tribus con las que Dios bendijo a Jacob. ¿Recuerdas los nombres de los 12 hijos de Jacob? Muy bien, no te preocupes. A continuación te vamos a presentar una pequeña canción con la que podrás recordar el nombre de los 12 hijos de Israel y también de las 12 tribus de Israel. Puedes aprenderte, es muy cortita y puedes aprenderla fácilmente. Se llaman los hijos de Jacob, Isaacar, José y Zabulón, Dan, Rubén y Neftalí, Gad, Aser y Leví, Simeón, Judá y un pequeñín que se llamaba Benjamín. Luego vamos a entonar un segundo corito titulado Admirable es Jesús. Cuán admirable es nuestro Señor Jesucristo. Vino a esta tierra a nacer como un hombre y a morir solamente por amor a cada uno de nosotros. Así que vamos a entonar este corito para terminar en nuestro programa del día de hoy con una alabanza. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es un hombre sin par, solo a Él quiero alabar, admirable es Jesús mi Señor. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es un hombre sin par, solo a Él quiero alabar, admirable es Jesús mi Señor. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es un hombre sin par, solo a Él quiero alabar, admirable es Jesús mi Señor. Muchas gracias chicos por acompañarme en esta alabanza y no podemos despedirnos sin antes terminar nuestro programa con una oración. Así que una vez más te voy a pedir que desde tu casita me acompañes orando. Gracias Padre Celestial por este hermoso programa, Señor, gracias porque tú has preparado, Señor, a la hermana Roxana, Padre, para que ella pueda exponer tu palabra en esta mañana, Señor, que esta palabra no solamente sea un simple oír, Señor, sino que llegue a nuestros corazones, llegue a los corazones de todas las personas que nos están mirando el día de hoy, Padre. Te damos gracias por sus vidas, porque tú nos permites, Señor, reunirnos por medio de Facebook, Padre, para que tu palabra sea expuesta, para que podamos cambiar nuestras vidas, Señor. Te damos gracias una vez más por el cuidado, el amor que tienes para con cada uno de nosotros, Señor, a cada momento, en cada parte del día, Señor. Y te pedimos que cuides de los maestros, cuides de los niños, Señor, durante esta semana, Padre, que podamos recordar lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, que podamos aplicar y enseñar a otras personas también. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que nos das de servirte, Padre, aún sin merecerlo, tú nos otorgas ese hermoso privilegio. Te damos gracias una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos, ahora que hemos terminado con nuestra oración, nos vamos a despedir. No olviden que la siguiente semana, Dios mediante, estaremos trayendo un nuevo programa para todos ustedes. Cuídense y que Dios les bendiga y que tengan una bonita semana. ¡Nos vemos!